¿Qué es ser ilustrador o ilustradora? Es, como la palabra dice, poner en imagen lo que una palabra demanda, o sea, ilustrar. ¿O es algo más? ¿O es comunicarse a través de un modo, de un estilo, de una forma de ver el mundo con las otras personas? Y redoblando la apuesta, ¿cómo es convertirse en un ilustrador o en una ilustradora? ¿Cómo es vincularse no solo con los que te rodean, sino con otros y otras que están esperando algo de tu voz? Laura Michel empezó a dibujar sin saber si se iba a convertir o no en una ilustradora. Simplemente dibujó. Y un día, después de mucho esfuerzo, empezó a mostrar sus mundos. Para grandes, para jóvenes y para chicos. Laura, vos sos de Santa Cruz, ¿no? Exacto, yo nací allá en Santa Cruz. En realidad, bueno, trabajo de mi papá, que él era agrimensor de YPF y lo trasladaban por todo el país. Y bueno, nací en Santa Cruz. Mi hermano, el que me sigue, nació en Comodoro de Rivadavia y mi otro hermano en Jujuy. Así que imagínate, De de punta a una punta. punta a la otra. Sí, 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 de culturas totalmente diferentes. ¿Viviste muchos Estuve. años allá? No, en realidad Santa Cruz me la tío ni conozco porque nací, nos fuimos a Comodoro, de Comodoro tendría, Rivadavia, ¿no? Tendría 3 años, así que casi poquito, y después sí en Jujuy me acuerdo un poco más, tenía 4 o 5 años, así que ahí me acuerdo un poco más. Y de ahí ya nos vinimos un poco acá a Capital, unos años, después en zona sur, zona de Bursaco, por ahí para Bursaco de Arogué, y después a Mar del Plata. Y Ah, mira. después nos venimos para acá a Capinal. Así que Ciertamente nómade. nómade, nómade, y eso, bueno, influyó en varias cosas, en muchas cosas. Que te voy a Es preguntar más una marca. adelante con respecto a cuestiones del espacio y los paisajes. Eh, Exacto. Y culturas y costumbres y claro, personas, en todo, todo. claro. En ese movimiento de estar yendo de un lado a otro Sí, y pasando, digamos, inclusive de culturas y climas tan distintos, digo, ¿no? tal cual. Sí, El sur al norte y Buenos Aires hay como abismos a veces, ¿no? son como dos planetas diferentes, sí, Total. sí, Eh, Te llevo a la Laura pequeñita, a sí, la niña. sí. ¿Te acordás de tu vínculo con el dibujo? ¿Algo? Sí, sí, bueno, yo era muy tímida, introvertida, imagínate, aparte de ser introvertida, siempre era la nueva, llegar a nuevos, dejar amigos, hacer nuevos amigos, Claro. era todo constantemente cambios, entonces eso me hacía aún más tímida, más introvertida. Y para mí fue un refugio, siempre las artes, bueno. Yo en realidad dibujar me hacía cosas, por ejemplo, me gustaba mucho trabajar con mirá, con el barro. Me ¿Eh? hacía tortas y cuencos, nada, porque yo no seguí ni cerámica ni escultura, nada. Pero bueno, esos son los primeros recuerdos que me gustaba mucho lo táctil, trabajar con la masa, que no era masa, sino que era Claro. tierra, barro, qué sé yo. Y me ponía en el jardín de mi casa. Y después me acuerdo de hacer muchas cosas, por ejemplo, con muñecas de papel, y que, para cambiarle las ropas, y me armaba, y después me inventaba cosas, con muñequitos, viste, los muñequitos ya, con las Sí. cositas, me acuerdo que me hacía historias y me inventaba diálogos, personajes, me armaba como situaciones espaciales donde los muñequitos interactuaban, Como escenas. escenas totalmente, y eso también quedó porque más allá del dibujar, a mí siempre me gustó, después me di cuenta, ¿no? Lo que tiene que ver con historias. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo empecé, bueno, hago un salto, después si querés volvemos a la... Cuando yo empecé a estudiar Bellas Artes acá en Buenos Aires, cuando terminé la secundaria, que tuve que hacer el perito mercantil por mandato,
familiar, digamos. Vos también sos hija de mandatos familiares, todos pasamos Obvio, por eso. soy del 68, o sea que va a ser una larga, no, el mandato familiar a nivel de, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Qué delante vas a vivir? No, de eso, bueno, la típica, ¿no es cierto? Entonces, cuando empecé, ahí me impuse y quise estudiar Bellas Artes, y bueno, ahí no me pudieron decir nada, porque me impuse, digamos, y bueno, ahí yo me da cuenta que cuando yo estudiaba pintura, primero estudié pintura, después grabado, acá en la Pueyrredón, no sé si la sentiste nombrar, pero Sí, claro. Pueyrredón, La eh, Emiliano Porredo. exacto, que después se transformó en el UNA, y UNA después el UNA. Em, yo cuando salía, primero empecé a estudiar a la mañana, después a la tarde, después como empecé a trabajar, me pasé a la noche, hice los últimos 3 años a la noche. Y y bueno, y yo me iba, o sea, iba a estudiar, iba a hacer mi clase de pintura, de dibujo. La verdad que no siento que tuve buenos, algún profesores que, no sé, me hubiese gustado tener otro tipo de maestros y el caso es que no me enganchaba mucho. Entonces yo me iba, después me iba al cine. O sea, salía o antes de entrar a la Pueyrredón me iba al cine, a los ciclos de cine de San Martín. Y bueno, eso es lo que me capturó, el cine de Mirá. autor. Y bueno, me iba 3 veces por semana, 2 veces por semana a la función de San Martín y ahí me veía todas las películas de autor, de Wim Wenders, de Tarkovsky. Yo tendría 20 años, ponerme, me iba sola y estaba fascinada con todo ese mundo. Y 20 tal, años, estamos hablando fin de los 80, principios de los 90. en pleno Claro. auge, que El bueno, destape. el destape total, porque bueno, ahí en esas idas al cine conocí gente, grupos, incluso, y bueno, y ahí me metí, bueno, a los cursos del Rojas, etcétera, Bien. etcétera. Y ahí me metí me acuerdo, mi primer curso de video que se hacía para hacer videos, ¿no? Para hacer guión, video, bueno, eran cursos que te daban en el Rojas. Y bueno, ahí empecé a conocer gente que tenía que ver con el grupo de cine. O sea, a la par hacía Bellas Artes, pero yo, a ver, yo me daba cuenta que el arte en ese momento, Bellas Artes, lo veía como muy estático, todo muy como acartonado, en lo que a mí me Demasiado enseñaban. académico. Académico, claro, exacto, académico, y a la vez, no sé, o eras abstracto, había mucha competencia entre lo abstracto y lo figurativo, y yo, a mí me gustaba, bueno, yo a la par también leía mucho la revista Fierro, que estaba muy con la historieta, y era muy mal vista en ese momento en Bellas Artes, ¿En la serio? revista Fierro. Sí, a mí me gusta mucho también la historieta, ataque por todo eso. Sobre todo con la revista Fierro, ¿no? Porque a mí Icono de esa época, digamos, ¿no? totalmente, aparte de los dibujantes, estaba fascinada con Brescia, bueno, con varios de muchos dibujantes de esa ¿Quién época. no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién no? Sí, que no, fue como bueno, me gustaba también también estaba bueno, Maitena, bueno, un montón de dibujantes. Y estaba fascinada entre el cine y la historieta. Entonces, y a la par hacía Bellas Artes, y yo no quería dejar Bellas Artes porque era, ¿cómo voy a dejar ya que me metí en esto? Y entonces, bueno, sí, tenía profesores que estaba a medio, con un pie acá, un pie allá, Sí. ¿viste? Y bueno, y entonces me metí en este curso de video y me daba cuenta que a mí me gustaba realmente contar. Pero en ese momento era como, ahora me doy cuenta, ¿no? Eh, o sea, lo abstracto que era cómo se debía pintar en ese momento, que estabas en la vanguardia, no sé, todos estaban pintando abstracto, mis compañeros, todo. Y yo decía, pero yo no, entonces me sentía afuera, me sentía afuera de todo eso. Y, Pero perdón, por la dicotomía figurativo abstracto y todo ese tipo de cuestiones que, digo, exacto, era muy fuerte en ese momento en Bellas Artes. ¿cómo se Y sigue ahora, sosteniendo eso? ¿cómo? Se sigue sosteniendo eso. Sí, sí, pero sí, yo ahora, bueno, estoy como, me alejé un poco, ¿no? Ahora estoy más con la ilustración, pero
Pero ahora me parece como que ves más obras que, si bien que incluyen algo más figurativo, no sé, es mi idea, no sé. Yo la verdad que me alejé un poco de todo el mundo de las galerías, del arte, qué sé yo. No, no, Eso digo, es. esa tensión, digo, a mí me Sí. pasó también, yo hice el Magisterio de Bellas Artes y estaba Ah, la mira. tensión Sí, entre si ibas para el lado de lo figurativo o si ibas sí, para el lado de lo abstracto. sí, Y esto que comentabas vos, sí. yo también era soy un ávido lector de historietas y era como Ah, mira. arte Sí. menor. Bueno, claro, claro, totalmente. Eso es lo que era muy fuerte eso. Y Claro. Sí, lo que que hoy parece lejos. sí, sí, por eso te digo que hoy me parece que hay como cierta apertura a integrar un poco. Me parece, no estoy tan segura porque, bueno, yo ahora estoy más metida en el mundo de la ilustración, del libro, entonces no sé mucho lo que está pasando en las galerías, bueno, no lo sé en realidad. Este, y bueno, Vos bueno, te estabas con decía, esa cuestión. ¿cómo? Vos estabas con esa cuestión, estabas estudiando Bellas el Priliado Porredón. Exacto, sí, estudié pintura, después seguí con grabado, o sea, insistía, yo seguía, hice 3 años más, hice grabado y grabado me gustó, la verdad, porque algo más del oficio, más técnico, me gustó mucho el grabado. Eh, Convengamos, para los que no se escuchan, grabados sí, es una actividad harto compleja. Digo, todo lo que sí, tiene que ver con el hacer el taco, por decir de una exacto, manera, y la exacto. construcción a posteriori de las impresiones, Las las estampas, ¿no? estampas. Muy ¿Sí? complejo, porque todo el primer año tuve, bueno, hicimos un trabajo en madera, que es con la gubia, o sea, uno pasa el dibujo en la madera, tenés que ir desbastando, se llama, sacando madera para que quede el dibujo como si fuera un sello, Ujú. digamos, una matriz de un sello, y ahí hay que poner, bueno, en la hoja de papel, pasarlo por la prensa, es como un sello, bueno, grabado sería como un sello, digamos, la manera Hago más solo un práctica. pequeño paréntesis. Sí, ¿Llegaste a imprimir pasando la cuchara o no? sí, eso Ah. fue el principio del principio del principio. Estamos hablando de tiempos, no sé, prehistóricos, no sé si hay jóvenes aquí. Pero es parte de cómo se Bueno, pero produce, digamos, o sea, sí, del sí, creo que aprendizaje. sí. Exacto, exacto. Y me gustó mucho porque la verdad que tuve ahí sí buenos profesores de la técnica, ¿no? Del grabado. Cosa que no me pasó con pintura, no tuve profesores de técnica. Entonces es como que es cierto que me perdí cosas ahí, ¿no? De la técnica de la pintura. Por eso capaz que no me enganché. Claro, claro. Y bueno, y el grabado, salud, bueno, Gracias. el grabado, bueno, después tuve chapa, que fue también, la chapa tiene otra técnica que es chapa de zinc en ese momento, no sé si ahora se usará cobre, hace el dibujo se pone asfalto, pintura asfáltico, se quema sobre el fuego, después ahí se hace la línea con una punta, se pone en ácido, todo con guantes, Sí, sí, con sí. ácido, con ácido, y ahí se va este, el ácido va comiendo sobre la línea, se saca bueno, es toda una Sí. técnica que es muy buena también. A mí me gustó El mucho. agua tinta, el agua El fuerte. agua tinta, el agua fuerte, que son todas técnicas. Lo que pasa es que, bueno, después para seguir en tu casa o en tu taller necesitas un espacio, comprarte una prensa. Por eso, bueno, hice cosas de grabados, pero por mi cuenta, así caseras, pero bueno. En síntesis, lo que yo siento que más me identifica es la línea, el dibujo, más que la pintura en sí. Si bien, bueno, lo pinto, mis trabajos, todo, pero la línea es lo que más me interesa o que siempre me siento identificada, ¿viste? Porque hay gente que sigue, no sé, que hace escultura, que hace más pintura. Yo siento que la línea es lo que yo me siento más
Sí, más fuerte, más como pesa en el agua, como que me interesa Cómodo. más cómodo, exacto. Claro. ¿Y qué te da la línea en sí, digamos, en términos expresivos? Digo, porque es una elección trabajar fuertemente el dibujo de línea. Sí, a mí me gusta mucho salir a dibujar, trato de dibujar lo que siempre estoy dibujando. Bueno, ahora, hace un tiempito que estoy más, ese chip me cambió hace como un año y medio, pero yo vivía dibujando. Me iba de vacaciones, me llevaba mi cuaderno, que todos me dicen, pero para, viste, mi marido, bueno, en ese momento mi novio me decía, va, estamos de vacaciones, y eso que también dibuja, viste, pero Mira, yo no paraba, no, era como respirar, y siempre fue así, para mí el dibujar o el estar, siempre fue como, por eso en mi niñez, como un refugio, y dibujar, y dibujar lo que veo, y debe ser, ahora pienso, ¿no? Como atrapar esa cosa de estar, yo siempre nómade, estar, como atrapar todos esos, que pasan las cosas, los paisajes, los lugares, digo yo, ¿no? Me parece, ¿no? Como uno se que va pensando igual, ¿no? uno se va pensando, sí, ¿por qué? ¿Por qué una...? Y cuando te preguntan determinadas cosas que no, nadie te preguntó, capaz que vos tampoco lo tenés muy claro, nunca. Pero bueno, es eso, ¿no? Un poco. Yo creo que muchas veces uno cuando dibuja, pinta, Sí, a veces no sé si tiene las cosas tan claras, hace, ¿no? sí, Y tal va cual, saliendo. tal cual, tal cual. Sí, sí, el tema es bueno, ya te digo, a mí siempre me interesó dibujar y a veces parto de algo que veo y también me gusta mucho lo onírico, las imágenes vuelen. Me gusta incorporar lo onírico también, ¿no? Claro. Como imágenes, bueno, que también en las películas que vi o que eso también siento que fue toda una fuente Ahora, de mi claro, imaginación, digo, digo. eso es evidente que hay un rasgo, después de un lado del autoral, que es todo un despiole también para charlar, pero vos me hablas de la línea, me hablas de algo que te enamoró de la línea, de hecho, en tus redes sociales se te ve con la virome, la Vic, la Tal vieja y cual. querida Vic. Tal eh, cual. Fue un amor cuando empecé con la Vicky que no, sí, es terrible. Es no hay nada más barato que una Vic y tan, tan amable. no, es impresionante. Sí, sí. Sí, aparte y tan amable, claro, en el sentido que también lo llevas en un lugar chiquito, libretita Vic, Claro, chao, ya está, vas por todos lados y dibujas en cualquier lugar. Sí, total. Sí. sí, sí. Eh, Pensaba, esto de tan afecta a la línea, tan afecta al trabajo de trama y demás. Sí, Em, pero en un momento decidiste entrar a la Porredón y decidiste sí. entrar a la pintura y, bueno, grabado hay más vínculo con la cuestión de la línea, pero ¿cómo llegaste hasta ahí? Digo, porque a veces es toda una decisión Sí, entrar a una sí, institución sí, académica vinculada sí. con las artes. Sí, vos decís, ¿por qué elegí ¿Por qué te metiste pintura en y no? pintura? Claro. Mira, en el dibujo no había. Ah, eh, Había pintura, grabado, escultura, nada más. El dibujo, bueno, también era considerada la hermanita menor, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tenía dibujo, bueno, que empecé primero con los típicos naturalezas muertas, jarrones, qué sé yo, y después no, el modelo vivo y todo eso, ¿no? Y bueno, ahí me di cuenta que del dibujo que me encantaba. Entonces sí, pero tampoco tuve grandes profes. Mira, yo, pobres, no sé si estarán vivos o no, qué sé yo, pero no tuve grandes profes de dibujo tampoco. Pero nada, me encantaba el trabajo de modelo vivo. De hecho, ya de grande me fui a jams de dibujo, ¿viste? Eso que van a sí. dibujar en vivo con bandas de jazz y de música y que
me encanta ver y dibujar en vivo y dibujar lo que veo, qué sé yo. Y bueno, ya te digo, me metí en pintura porque no había dibujo y grabado, no tenía ni idea que era escultura, yo sabía que no quería hacer porque, bueno, era todo, para mí era un trastorno de hacer escultura porque digo, ¿cómo voy a hacer? Y y pintura porque era, bueno, lo que, no sé, era como bueno, esa era la señora pintura, era, no, viste, y Claro. bueno, biblioteca pintura, qué sé yo. Fue así, Em, Ahora, hay un momento en donde vos entrás en el universo infanto-juvenil, sí, ¿no? Como sí, ilustradora. sí, Digo, hay dos pasos ahí. La decisión de convertirte en ilustradora sí, o de entrar en el mundo de la ilustración y sí, después en el mundo infanto-juvenil, o no sé si fue todo junto. Contame un poco sí. cómo entraste ahí. Bueno, te cuento, el tema fue así, yo cuando me recibí, bueno, trabajé de diferentes cosas, trabajé de armadora en la agencia de publicidad, haciendo armados de avisos que ahora se hacen todo en computación. Trabajé como dibujante de yablones para hacer remeras, tenía que trabajar de algo. Yo no quería dar clases, porque cuando estabas estudiando la Pueyrredón, te recibían de profesor. Entonces, me resistía, entonces el letrista de vidrieras, aprendí la técnica del letrista, bueno. Trabajé de un montón de cosas que tenían que ver cercano al dibujo, pero no quería ser profe. Bueno, hasta que, bueno, todo se me fue achicando, digo, no había cada vez menos trabajo de freelance, entonces me metí, bueno, como profesora, empecé a agarrar horas como profesora de arte y empecé en secundario, bueno, después no me gustaba en secundario, di en primario, bueno. Bueno, aquí hice 25 años, ya hace 2 años me jubilé como profe, así que bueno, agradezco un poco haber aguantado porque ahora tengo mi jubilación y ya estoy tranquila. Profe de plástica Profe de plástica, sí. con los niñitos. Sí, Pues te sí. voy a preguntar sobre eso. Bueno, Y sí. eso es un mundo aparte. Un mundo aparte, bueno. Entonces, más o menos a los 10 años, cuando yo, bueno, te digo, cuando terminé la prueba, entonces el tema de las galerías, de entrar y hacer, viste, la carrera como artista, era muy complejo en el sentido de que yo no sentía que tenía la personalidad para eso, viste. Yo sentía que tal vez era un prejuicio mío, o no sé, o yo lo que veía, tenés que hacer mucho lobby, estar muy ir a la galería, contactarte. Y yo no tengo esa personalidad. Entonces, no quería entrar en eso, en tema de galerías o hacer obra, presentar, no sentía que no era para mí. Entonces, bueno, fui profe y a los 10 años de ser profe yo estaba como digo, no estoy haciendo nada para mí, no estoy creando obra, no estoy, si bien dibujaba libretitas y cosas para mí, sentía que necesitaba expandirme y expresarme y que de alguna manera me sentía como que me estaba eh, secando, por decir de una manera, a nivel artístico, como que no sentía que faltaban cosas. Entonces un día voy a una muestra, pero no sé por qué, de casualidad, a una muestra del Foro de Ilustradores, no sé si lo sentiste nombrar, Sí. o sea, bueno. Voy a ver una muestra que eran ilustradores que hacían una muestra sobre Quiroga, de Horacio Quiroga, ¿no? Me parece que era ahí por una rural, no sé si era la rural o el centro de exposiciones, por ahí. Bueno, voy a ver esa muestra y quedé fascinada yo no sabía lo que era, no sabía que era ilustración, que era ilustrar, no tenía ni idea. Fui a ver. Y vi unas obras que me encantaron y estaba relacionado justamente con textos. Que a mí siempre me interesó leer, me gustó, bueno, ya te decía, las historias, Claro. el cine, la historieta, leer, que si bien de chica, viste, no había en mi casa libros, o tenía 2 o 3, o de chica no leí poco, también me leyeron poco, era otra época, ahora es distinto. Ujú.
Ahora de grande leo mucho más, ahí sí leo mucho ahora. Pero en esa época no tanto, pero entonces al ver esta muestra me quedé fascinada y había una señora ahí sentada en la mesita al lado de toda la muestra esa maravillosa y le pregunto de qué se trataba, cómo puedo contactarme con estas que decía foro ilustradores por todos lados. Y bueno, esa señora se llama Nora Hill, que es una ilustradora de libros, pero bueno, después la conocí muy grosa. Y me dijo, sí, nos juntamos nosotros, si querés acercarte, somos ilustradores y de ilustradores de libros. Bueno, y ahí empecé a conocer lo que era el mundo de la ilustración, qué significaba ilustrar, bueno, de a poquito, ¿no? Entonces empecé a ir a ese grupo y me empezó a interesar cada vez más y cada vez más. Y aparte se juntaban porque estaban peleando el tema de los derechos del ilustrador, porque antes no se ponía el nombre del ilustrador en las tapas, Total. se quedaban los editores con las originales del ilustrador y no se resolvían. Bueno, miles de cosas que cambió mucho en ese aspecto. Y bueno, ahí que ya está, ahí como me empecé a meter, empecé a armar de a poco, mis primeros trabajos como ilustradora y traté de primero hacerlo por mi cuenta, ¿no? Porque no sabía dónde estudiar, dónde hacer cursos, nada. Entonces empecé por mi cuenta a agarrar textos, a tratar de llevar ese texto en imágenes y armarme carpetas, iba con la carpetita porque el internet recién estaba armándose, entonces, bueno, empecé a golpear puertas, empecé de a poco. Y bueno, me surgió mi primer libro, que sí, hace como 20 años, que ahora lo veo y me parece horrible, pero bueno, no importa, Sí. empecé. Y, y nada, y bueno, y ahí fue que empecé, ¿no? Como ilustradora. Y cada vez más me empecé a meter, bueno, y ahí fue, qué sé yo, no sé, de a poco. Y después hice cursos, hice talleres en el sótano blanco, no sé si alguno Ujú. escucha que eran, estaba Bobillo, no me acuerdo el nombre. Bueno, había un par Juan. de Juan Bobillo, pero con él no tomé clases porque él daba otra cosa. Después estaba José Sanabria, que era el ilustrador más infantil. Bueno, había 3 o 4 profes ahí. Y bueno, de a poquito me fui metiendo digamos, en el lenguaje y de la ilustración, ¿no? De a Ujú. poquito me fui aprendiendo y metiéndome en temas. Ahora, Sí, la segunda parte es, uno ve tu trabajo y dice, sí. estás metida en el universo juvenil e infantil. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te enamoró? Si es que te enamoró o apareció. Sí, fue primero, bueno, digamos que lo empecé a tomar como un trabajo, por un lado, y por otro lado yo tuve bueno, en mis primeras ilustraciones, dibujos, no ilustraciones, dibujos, siempre tengo una parte negra, oscura. A mí eso me llamó también, ¿viste? Eso me gusta mucho Goya, Carlos Alonso, bueno, un montón de diferentes que no da mucho para infantil, ¿no? Pero esos me gustan, siempre me interesaron esa línea, ese tono Ujú. medio oscuro. Pero después de a poco fui viendo, fui descubriendo autores, ilustradores de acá y de afuera. Y vi que, sobre todo de afuera, que se podían hacer sí, otras cosas, digamos, mezclando el mundo que uno tiene como yo tenía como adulta y con lo que a mí me interesaba, y lo podía porque yo al principio tenía la idea también, el infantil tiene que ser todo así, rositas, como, no sé cómo explicarte Sí, todo. sí, sí. Y Algo más no, naif. exacto, más nice. Y yo siento que algunas cosas sí, bueno, porque por pedidos lo hago, pero no sé, tal vez cuando hice trabajos
más libres, o sea, que me dieron más libertad, pude amalgamar mi mundo, que siento que pude hacer, en algunos proyectos pude hacer, amalgamar esas dos cosas. Claro, Lo, eso que traías vos de y del vínculo con cine, algo de más... la pintura, Claro. de los viste, el Goya, un Carlos Alonso que viene de otro mundo, que lo pude amalgamar un poco. Bueno, en determinados proyectos, ¿no? Por ejemplo, este que ves acá, que hay un cuadro que lo hice, cuadro, Ujú. bueno, es de un libro que también, que yo siento que pude meter, yo lo siento, ¿no? Una cosa más, sí, más personal, con algo que puede llegar a ser más comercial o más que tenga que ver con el libro, con comercial, digamos. Este, pero bueno, en un momento me costó mucho, digamos, encontrar como mi forma o para ilustrar. No me costó, es como que yo me exigía en un momento, no, tengo que encontrar un estilo, tengo que encontrar una... Mm. Y después me relajé y digo, bueno, ya está, yo soy capaz que tengo múltiples aristas y bueno, es así, qué sé yo, me relajé. Vos sabés que charlando con Juan Saez Valiente, Sí, eh, me dijo algo que hasta ahora no había escuchado de las charlas, que era tal vez el estilo es sí, no pensar en el estilo, sino el no estilo. Y uno es uno porque sí, tal cual. Me parece genial, me ¿no? parece Lo genial. genuino. Tal cual, tal cual. Y es buenísimo eso, porque me pasa que hasta que no te pasa un clic a vos, porque uno capaz que eso yo lo escuché, no, no te preocupes, pero por el estilo, y capaz que años atrás yo decía, no, pero no, no, no puede ser, me siento como un flan, que no encuentro una... Y después ahora, viste, ahora, hace un par de años atrás, me relajé con eso, ¿no? Y bueno, hago dibujos así, asá, bueno, no sé si qué estarás mostrando, pero siento que hay variedad, pero no, no me siento mal, o sea, no me siento extraña eso, no, digo, bueno, yo tengo eso, que me gusta esto y aquello y hago... Y tal vez otro de afuera ve algo en común, que hay un hilo en común. Claro, eso te iba a Pero, decir. Uno como lector, espectador, ah, encuentra rasgos, ¿no? Como claro, en la obra en conjunto, por sí, ejemplo. claro. Algo que también ahora nos da las redes sociales, ¿no? Que podemos ver paneles con mucho. Sí, Y uno dice, bueno, por ahí hay una diferencia de tono, pero hay claro. un gesto o ciertos recursos formales que se van sosteniendo, Sí, repitiendo, etcétera, sí, etcétera. sí, sí. Claro, claro. Sí, después que me lo dijeron un par, viste, como amistades, ilustradoras, amigas, que me dijeran eso, no, pero se ve como un... Digo, bueno, entonces ya está, no me tengo que preocupar va, como que ya me dejé de preocupar hace tiempo, pero como que es lo que uno, bueno, que lo ve el otro, ¿no? También como decís, algo en común, un hilo, ya sea formal o con un gesto, lo que sea, con diferentes tonos también, porque uno también cuando tenés que ver a quién vas a trabajar, o sea, para quién está destinado, quién Claro, te... exacto. Ujú. que, Claro. Y en ese sentido, cuando hiciste tu primer laburo, pero cuando hablo de primer laburo, digo, es el primer momento que viste tu dibujo impreso. Digo, lo digo así con este tono porque sé que tiene cierto lugar sí. cataclísmico para uno, ¿no? Uf, Eh, ¿qué te pasó? Porque ahí es el fiel reflejo de uno. sí. Bueno, la primera vez digo, no, eso es un desastre. Tal cual, así, no, no, un desastre total.
Bueno, y después varias veces me pasó con libros que el color no es ese, no, el color es horrible. O sea, en una editorial uno tiene después vas ajustando, vas a aprender. Yo aprendí muchas cosas de Photoshop, de ajustes, qué sé yo, pero en un momento sabes que una imprenta, bueno, trabaja así porque, no sé, por 1 millón de motivos, eh, trabaja de esa manera y no va a salir igual, o bueno, lo que vos tenías. Me refiero al color. Después, no, al principio, cuando salió el primer libro, no me gustó nada, qué sé yo, no, para Porque no nada. te gustaba eh, lo que habías No, porque, producido, o porque claro, estaba... lo que pasa es que yo todavía estaba empezando, a ver, yo eh, estaba todavía en el limbo, como en el limbo de querer, de o sea, no tuve en cuenta algunas cosas, viste, que después las aprendí, de técnicas, de formato, del medio del libro, por ejemplo, yo trabajé en blanco y negro, me acuerdo que era de que la línea se reventaba con la impresión, porque encima era hoja, papel obra en lugar de Ujú. ilustración. Bueno, un montón de cosas técnicas que yo las aprendí con el tiempo. Entonces vi que bueno, que no salió bien, ¿no? Y aparte que no estaba fortalecida yo todavía con una cierta imagen, ¿cómo decirte? De cómo representar determinados personajes o qué sé yo. Que después, bueno, lo fui puliendo, lo fui trabajando. Y en cuanto al ego, digo, porque uno deposita un montón ahí. En cuanto a Alejo, Sí. y terrible. Yo encima yo soy re exigente, nada. Bueno, ya ahora me estoy relajando bastante. Yo con la edad, ya ahí con me relajé mucho En con la eso. experiencia te relaja el haber trabajado Sí, el tanto haber tiempo. trabajado, sí, sí, y terapia. Bueno, también, claro. Todo Pero eso escúchame, ayuda. pará, porque he escuchado de varios artistas Sí, que hacer, en el caso de las artes, sí, es de alguna forma la terapia. Pero cuando entras en el modo oficio, sí. ¿qué pasa ahí? Digo, porque puede ser una presión muy grande. Como a mí. Eh, sí, 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 sí. Bueno. Digamos, ya te digo, ahora me lo tomo de diferente, ¿no? Si bien ya yo resuelvo las cosas de otra manera, más liviana, si bien, o sea, soy exigente, bueno, que ya, ¿cómo decirte? Que quiero que quede bien, pero porque yo quiero que quede bien el color, que quede bien para la imprenta, lo que sea. Bueno, nada, es como que ahora trato de relajarme, o sea, que antes era como, no, es todo o nada, no, es un desastre, no, pasar así de tipo montaña rusa, y ahora no, me lo tomo más tranqui. Bueno, estás así, de cosas que yo no manejo, eh, pero bueno, te lo da la experiencia, ¿no? Claro. Hay Y es dos, eso. ¿Cómo? no, que te iba a preguntar, Sí, hay dos elementos, no, digamos, sí, sí, elementos icónicos, está bien, recurrentes en tus dibujos. Uno son los cuerpos femeninos y el sí. otro son los espacios. eh, que uno ve, después vamos a hablar de ciudades nómades, Sí. eh, pero es algo que aparece bastante. Digo, Ajá. porque es algo que es habitué tuyo, porque es algo que te genera gusto dibujarlo, tanto los cuerpos femeninos como los Sí, espacios. sí, total. Sí, 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 totalmente. Si bien también dibujo, me gusta dibujar personajes, pero es verdad que abundan, sí, más lo femenino, sí. Em, sí, totalmente. Debo ser que me estoy como siempre interrogando a mí misma, no sé, se me ocurre a mí, como autointerrogaciones. Entonces siempre está lo femenino, femenino. De hecho, también últimamente estoy leyendo muchas de novelas de autoras femeninas, de víctimas de mujeres, qué sé yo. Entonces, yo no sé si es como una... sí, es como, sí, estar
no sé, interrogan, sí, es como una interrogación constante a mí, a lo femenino, que eso también salió mucho, bueno, después que terminé terapia y todo, que fui por lo femenino, mi femenina y qué sé yo, todo. Mm. Eh, entonces puede ser, ¿no? Que ahí destapó muchas cosas de ahondar en mi feminidad y en lo femenino y en el mundo de lo femenino. Puede ser, sí. Aparte, Eh, estamos en una época que ha cambiado mucho, por suerte, en donde sí, inclusive, total. digo, yo veo tus trabajos y me encuentro con, no sé si es un término que yo utilizo mucho, pero cuerpos no hegemónicos, digamos. Ajá. Lo cual me parece como súper potente, digamos, ¿no? Para, digo, Ah, ilustración para sí, chicos o para infanto juvenil, sí, digo, también tiene mucho que ver con la coyuntura o con la cuestión cultural, digamos. sí. Sí, sí, de los cuerpos, mira, no es eso, nunca no me lo habían dicho, el cuerpos no hegemónicos, claro. Mm. Sí, sí, sí. Sí, no lo había pensado. Pasa que Por yo, ahí ser equivocado, ojo. no, está bueno lo que decís, porque sí, de hecho ahora me acuerdo, sí, de distintos cuerpos, sí. De pasa que yo siento que, mirá lo que se me ocurre ahora, parece la sesión de análisis de terapia. No, lo que pienso ahora es que yo siento que viví muchas, como te dije, que viví en el sur, en Jujuy, acá, allá. Se me ocurre pensar que justamente vi tantas, la chola, las culturas, los carnavales en el Jujuy, y todo, variedad de, bueno, la piel, las T de la G del Claro. norte, las cosas. Yo estoy tan, pienso que eso me dio, si bien siento que me dio muchas cosas de rupturas con amistades, me dio mucha cosa, toda esta de cambios, de, de apreciarlo todo, no sé, de incorporar todo, de que Plural, ¿no? eso, la pluralidad exacto, de culturas, de comprender al otro, de tratar de comprender al otro, de incorporarlo, de todo eso siento que me dio también los viajes, Claro, ¿no? Y eso ahora lo agradezco. Entonces, por eso me interesa tal vez, ¿no? Veo que lo tomo como algo, bueno, todas, variedades de cuerpos, variedades de personas, variedades de me interesa tal vez eso, ¿no? ujú. Tratar de dibujar. eh. Y, y en esas variedades Mm, aparecen las ciudades. Nombré ciudades nómades, pero también están las casas, si no recuerdo mal. Son ambas de Sí, tu autoría plena, porque vos has trabajado con un montón de sí, autoras, sí, sí, escritoras y vos ilustrando. sí, eh, pero desde afuera, por supuesto. Y dice, sí, bueno, sí. acá hay algo vinculado con esto con lo que arrancamos la charla. Tal Me cual, moví por todo el país. tal cual. Sí, sí. Bueno, ahí salió bueno. Antes de pandemia, era 2 años antes de pandemia, y empecé a hacer un taller de escritura, ¿no? Con Eduardo Abel Jiménez, genio, capo, que es escritor, y empecé a hacer un taller de escritura porque, ¿ves? Quería incorporar la escritura también. Eh, expresarme, seguir ampliando mi expresión. Entonces, Em, bueno, ahí hicimos distintos proyectos y bueno, lo que más salió, esos proyectos, muchos salieron de ahí, de ese taller. Y bueno, era volver a escribir sobre mí, escribir sobre cualquier cosa sobre mí o sobre mi mirada, sobre las cosas, pero a través de mi mirada. Entonces, el tema, bueno, las casas, me acuerdo, lo hice todo en un verano, en el proyecto Casas del libro. Fue todo un verano que me puse con las casas y escribía todos los días en un cuadernito y dibujaba y escribía poemas y textos relacionados con la casa, porque justamente, ¿no? Las casas que dejé, las casas nuevas, las casas, o sea, me dejé a hablar por todo lo que no había hablado todo el tiempo de lo que me pasó, de mi infancia y todo eso, ¿no?
justamente las casas, las continuas casas, las danzas. Y bueno, y después surgió Ciudades Nómades como un proyecto de libro álbum, de libro mudo, no es libro silente que le dicen. Ujú. En, bueno, y poco texto tenía. Y bueno, justamente traté de hacer esas ciudades nómadas como algo eh, ambiguo, onírico, pero que tenía que ver justamente con las ciudades que se van moviendo a través de animales, como buscar las metáforas para que no sea una cosa simple, o sea, que no sea algo llano y simple, sino que buscar siempre la metáfora para decir algo, ¿no? Que eso es lo que me tiene ahora totalmente. Quiero hacer más cosas, más proyectos, pero siempre es difícil encontrar la forma. O sea, en eso estoy embarcada ahora, ¿viste? Craneando, pensando. Y te hago una pregunta. Sí, Tanto los proyectos personales como en aquellos que son o por encargo o trabajo con una autora literaria, sí, digamos. sí, El proceso del dibujo de trabajo. sí. ¿Trabajás con bocetos? ¿Te permitís equivocarte y el error te puede ayudar en algún caso? ¿Cómo trabajás un poco para lograr X ilustración, digamos? Yo sé que los procesos siempre son distintos, pero digo, Sí, eso, a veces bueno, hay un primero es método. eso. Sí, a veces, bueno, primero es eso, es muy variado porque de acuerdo bueno, a muchas cosas, pero cuando yo tengo más tiempo y me dan más libertad, puedo pensar, bueno, yo empiezo dibujando bocetando los personajes que van a estar en la historia, los bocetos en distintos en cuadernos o a veces en hojas, y trato de amigarme con ese personaje y descubrirlo, ¿no? Entonces lo dibujo de frente, de costado, cómo camina, cómo es como si hiciera un casting de personaje. Entonces le voy cambiando, le voy modificando, primero lo voy estilizando, modificando, viendo cómo, una vez que ya más o menos me gusta, lo empiezo a mover, a cómo camina, cómo va, cómo viene, cómo distintas cosas, de todo dibujando, dibujando, dibujando. Y después empiezo a pensar pequeñas escenas o cosas, bueno, leo texto obviamente, lo leo, empiezo a notar cosas que se me van ocurriendo, en esta frase, en este grupo de frases puedo editar y mira, y dibujo así como pequeños no digo palitos, pero así, bueno, acá está, como que empieza a integrar en pequeñas escenitas, Ujú. ¿no? Y, y bueno, y ahí sigo anotando, viendo fotos, sí, a veces las fotos me ayudan mucho también. Sí, alguna ¿Fotografías cosa. de qué? Fotografías yo a veces busco en internet, me gustan mucho las fotografías antiguas, ponerle me Oh. gustan. eh, o incluso ponerle, no sé, si tengo que ilustrar una situación de determinada época, bueno, busco vestimenta, obviamente, eso más específico, arquitectura, em, bueno, todo lo que tenga que ver con una determinada época, pero además para ver escenas, para ver composiciones de fotógrafos, ¿viste? Todo eso ayuda, ¿viste? Me ayuda, y bueno, y después empiezo a hacer, una vez que tengo personajes, y empiezo a hacer, bueno, la grilla, hay una grilla que uno se va armando con las páginas, y voy pensando composiciones, voy pensando dónde va el texto, pero todo muy rafiado, muy así, rafiado es muy Ujú. bocetado. Y bueno, y ahí más o menos cuando lo veo, lo cambio, veo el ritmo, veo si plano general, plano detalle, primer plano, veo de combinar para que haya un ritmo eh, más interesante, que no sea todo igual, ¿no? Entonces, una vez que voy viendo los ritmos en eso muy racial, muy bocetado, ahí empiezo a hacerlo un poquito más grande, ese boceto un poquito más detallado, ajusto cosas, si veo que va bien el ritmo, va bien los personajes,
va todo bien. Eso generalmente sí, o lo agrando un poco más, y ahí los de abajo con más detalle. Son muchos pasos. Y bueno, y ahí es cuando lo presento en la editorial, cuando Claro. tengo más detallado. Lo que sería Y el bueno, draft, ¿no? Como el primer armado o el esqueleto del el libro. esqueleto, exactamente. Primero empiezo por los personajes. Ujú. Personajes los veo en distintas posiciones, los transformo, veo cómo funcionaría, según la personalidad del personaje, ¿viste? Si conviene que si es grandote, si es pequeño, que transmita la personalidad o lo que quiere decir la historia, ¿no? ¿Qué personalidad tiene ese personaje? Traté de buscar la psicología. Yo me meto mucho en también me gusta la psicología, leo cosas de psicología, tengo muchas puntas ahí. Entonces busco la psicología del personaje y de acuerdo a eso, qué forma tendría esta psicología, qué sé yo, bueno. Pero eso o sea, todo lo fui con el tiempo, ¿no? Yo digo esto ahora, no es que así empecé a trabajar cuando empecé, no, al principio fue Claro. todo muy más intuitivo y ahora lo estoy como más, lo pienso mucho más, todo Como más metódico, digamos, ¿no? más metódico, más, Claro. sí, totalmente. Y una vez que te hace la evolución la editorial, o inclusive si vos estás preparando un libro de autoría totalmente propia, Sí, eh, pasás a la fase digamos, del dibujo final. sí, una vez que yo tengo un dibujo de este tamaño, ponele, un Ujú. poquito más. Depende también, sí, bueno, yo lo agrando más y, y sigo, Vas sigo agrandando hasta un mamullando, póster. sí. Y ahí, o lo paso si lo trabajo en acuarela o en forma análoga que le dicen ahora, en pintura o acuarela o dibujo, como hice los de Ciudades Nómadas, que fue todo grafito. Lo paso a una hoja buena, una hoja bien, que la final, y que el forma de pasado es variada, ¿viste? Con la caja de luz, ¿viste? Con el boceto, una vez que lo agrandé, ¿no? Que a veces lo agrando en Claro. fotocopia. Em, y bueno, y ahí sí lo paso bien y después lo pinto arriba, una vez que ya está, que dio el ok la editorial y todo. Pero cuando lo hago en digital, bueno, lo agrando en la pantalla misma, en el Claro. Photoshop, y le hago un layer arriba, una capa arriba, y lo paso, porque bueno, ahora trabajo, viste, con el lápiz óptico, que es más fácil de pasar, dibujar, digamos. Entonces lo paso ahí con la línea y ahí pinto con digital, ¿no? O sea, en tus trabajos tenés laburos que son en principio analógicos, que van después al digital, por supuesto, Sí, y algunos que son digitales nativos, digamos, laburás con exacto. Photoshop o no sé. Sí. Sí, sí, con Photoshop, pero trato de buscarle siempre a veces, cuando tengo más tiempo, sobre todo una vuelta de, no sé, me imprimo, escaneo papeles artesanales, trato de buscarle un acabado más que parezca más manual. Ah, qué bueno eso. Sí, 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 sí. O sea, es que escaneás El el papel, papel para que claro, sea como la textura de fondo, digamos. exacto, Está la textura buenísimo de eso. fondo, sí, bueno, eso lo fui aprendiendo y me gusta cómo queda, para que no quede algo muy, muy así, como, bueno, Más artificial. claro, más artificial, sino que parezca más manual. Eh, una de las últimas, así no te entretengo tanto que No, estamos grabando de tarde-noche está y bien, no hay problema. No sé ni qué hora es. Ay, ya son las 8, mira, lo tengo pasó volando. sí, por eso. Hay momentos que hay que decir, está terminado. Sí, ¿Cómo te llevas con eso? Digo, porque eh,
hay dibujantes que no pueden terminarlo nunca. Hay dibujantes o ilustradoras, ilustradores que están corrigiendo todo el tiempo. ¿Cómo decís basta? Eh, mm, Mira, ahora me cuesta menos eso. Me cuesta menos. En proyectos personales es difícil. Con Ciudad de Nómada tuve como tres, no sé, desde el inicio, como 3 años. Claro, un montón. Sea, ahí es muy difícil porque es algo tan personal que decir, no, no puedo, es diferente. Pero cuando es un laburo de cargo, no, aparte porque tenés una fecha, si no podés. Después, si no, le tendría que haber, no, ya está, pero ya está. Si no tengo tiempo, ya está. Ahí te corre el tiempo. Pero cuando es personal, no, no. Es muy, sí, son procesos largos y es difícil, ¿no? Poner un feliz hasta acá, ya está. Claro, total. Eh, Difícil. Anteúltima. Eh, prometo. No hay problema. Hablaste de algo que yo no sabía y que me parece, es más, sos la primera que cuenta esa experiencia, que son 25 años de docencia en los Ah, niveles, lo que había dicho, sí. en los primeros niveles, digamos, ¿no? Con los niños. Sí, Aparecen un montón de variables ahí, la paciencia, aparece el afecto, un montón de cosas que, digo, la educación con adultos, con adolescentes ya es otro rollo, digo, pero eh, ¿cómo te llevaste con eso? ¿Cómo te manejaste? Digo, sí, porque a veces hasta, no sé hoy, pero en su sí, momento estaba bastante subestimada la sí, actividad plástica en la sí. educación formal. Sí, bueno, te cuento, para mí la mejor edad que yo me sentí más joven y que con los que más trabajé son con los de segundo ciclo que le dicen, porque trabajé en provincia de Buenos Aires, que serían de ponerle de 10 o 9, sí, 9, 10, 11, 12 años. Para mi experiencia es la mejor edad que yo trabajé. Y le fui encontrando la vuelta y me fue gustando después, primero porque veía la actitud que tienen los chicos con el dibujo, la plástica que les encanta. Ya de entrada ya tenía un plus a favor que les gusta que les gusta la materia plástica. Entonces, pero yo le incorporaba mucho historia del arte, mucho, o sea, no, de historia del arte, digamos, como tipo teórico, no. Yo llevaba muchos artistas, porque aparte me gusta, ¿viste? El arte, en la historia, me gustan los distintos, o sea, cómo fue variando los estilos de acuerdo a la historia y bueno, y por qué surgió el impresionismo y cuáles son las características y qué del cubismo y todo eso siempre me interesa. Entonces todo eso traté de, con el tiempo, tratar de bajarlo y a partir de mucho de la obra del artista también hacer trabajos, trabajar que ellos conozcan, bueno, el arte, de dónde viene, que hay una sucesión en la historia. Ujú. Y bueno, eso y como yo siempre armé mis propios, nunca me dijeron nada, mis propios proyectos, entonces, yo llevaba mis propios proyectos y las cosas les gustaba, ¿viste? Entonces, Claro. o sea, tiene eso como bueno, que yo podía crear mis clases a partir de historia del arte, a partir de libros, de sí sé hacer libros también, el proceso de los libros, que ellos hicieran sus propios libros ilustrados, o Qué sea, que lindo eso. también incorporé el tema de mi oficio, lo Ujú. incorporé a dar clases. Entonces, digamos, en ese aspecto me daba la creatividad tenía la creatividad de armar mis propias clases como yo quería. Nadie me decía, me bajaba en línea ni nada. Entonces, en ese aspecto incorporé lo que yo quería y lo que me gustaba. Pero bueno, después es agotador el tema de a veces tener 30 chicos en una aula, eso es lo jodido, ¿viste? Una institución
que hay chicos que, bueno, vienen de familias problemáticas. Esa era la parte más pesada, o que te desbarajustaba todo la clase. Y sos la adulta a cargo encima. Claro, entonces eso después lo aprendí a dominar después de cuando empecé a cuando terminé, pero Claro. fue un cambio total, pero la parte más pesada para mí era la parte institucional y tener a veces, había grupos que eran pero geniales y había grupos que eran complicados, o sea, esa era la parte más complicada para mí, Claro. ¿viste? Pero bueno, pero tuve cosas muy buenas, cosas, bueno, chicos que descubrí cómo dibujaban ya desde chicos, que vos decías, ay, y trataba y se enganchaban con el dibujo y con el arte, y bueno, y me preguntaban y venían y se interesaban, esas cosas de satisfacción, ¿no? De Sí. dejarle una huella y otros que me decían, no, yo quiero estudiar dibujo y quiero hacer, viste, como y que bueno, que aporté a una semillita para que les interese y yo les explicaba que tiene mucho acá, muchas posibilidades de trabajo con el dibujo. Y bueno, esa es la parte linda, ¿no? ¿Vos creés que... No, sí, aparte, aparecen muchas cosas adentro de un aula, en cualquier nivel. Totalmente, totalmente, sí. Pero pensaba, ¿vos creés que falta fomentar las artes plásticas, sobre todo, Total, en la educación formal? totalmente, totalmente. Aparte, yo te digo, todo el resto de la escuela, para el resto de muchas, sos la hora libre, ¿viste? Salvo que hay pocas que te valoran, ¿viste? Ujú. Hubo un par docentes o alguna directora que valoró el arte, valora y valora, pero muchos sos la hora libre, la muestra de fin de año, qué sé yo, ¿viste? Mostrar, pero en eso también tenés que estar luchando, sobre todo en una escuela común. Si uno va a una escuela más orientada al arte, bueno, tal vez sea distinta. A mí yo no tuve la suerte de enganchar, Claro. de dar clase en escuelas de arte, pero Que son poquitas igual, ¿eh? sí, son pocas, Sí, totalmente. son muy Pero esto poquitas muy con tomado orientación. como la hora libre o como, no sé, no se da el lugar y no saben que lo que atraviesa el arte, lo que ayuda, no sé, No, que todo, aparte todo. hay algo que siempre charlo con cualquiera de ustedes que charlo acá o con colegas, Sí, que es que el dibujo, la pintura o el arte en general también es una forma de dialogar con los demás. totalmente, Y a veces lo reemplazamos solamente por la palabra, que está exacto. bien, por supuesto hay que saber Sí, leer, escribir y todo lo demás. sí, Digo, sí, pero hay algo que el dibujo y la pintura y todo lo que tiene que ver con el sí, arte visual, que es vínculo. totalmente. Sí, totalmente. Vincularse y comprender y mirarla. Para mí es como una forma de comprender también el mundo. No sé, yo a Sí, veces claro. exagero, pero si Sí, uno lo atraviesa el arte, tal vez distintas formas de arte, ¿no? Lo que te digo, de escritura, sos como ves las cosas de otra manera, con una sensibilidad distinta y tal vez ayude muchas veces a problemas sociales o problemas intervinculares, no sé, si uno se toma contacto con el arte y con distintas formas de arte, claro. para mí. Ahora sí, última. Em, Esta es la pregunta que le hago a todo el mundo y es la pregunta que yo le digo, la pregunta filosófica. Que en A ver, realidad es medio cualquiera, porque en realidad varias de las preguntas que hubo acá tenían que ver con formas de ver el mundo, por lo tanto hay un poco de eso. claro. Pero yo creo que es algo que se sigue sosteniendo como debate o como intercambio. El dibujar proviene de el que nace con el talento o se puede aprender y ser un gran dibujante. ¿Qué pensás vos? Mira, yo como, bueno, ya te digo, vi muchos chicos que los veías de chiquitos que tenían un dibujo increíble, pero para mí no pasa solo por el dibujar bien solamente.
Si no, si uno tiene ganas de hacer algo, si querés dibujar, no importa, dibujás o pintás. Para mí esa cosa de ponerle tanta presión al dibujo, está bien, uno lo dice, qué sé yo, ya con años, no sé, pero bueno, igualmente hay que, obviamente, si a uno le gusta algo, sea lo que sea, hay que, bueno, dedicarse, no es Claro, que sale todo, sí, dibujo, ya, genial, y que o toco la guitarra y ya me sale todo. No, uno tiene tal vez un impulso, un deseo por hacer algo, y bueno, pero hay que ejercitarlo, ejercitarlo, ejercitarlo. las famosas Ahora, horas asiento, ¿no? Las horas, Ponele, para decirlo de una manera elegante, claro, para ser totalmente. elegante. Es así, es así. Hay que sentarse, hay que estar y darle, pero para mí ese darle y darle y darle te lo da el impulso de tu deseo de seguir para de Claro, hacer algo y que te salga eso. Eh, Ahora, después está el tema de qué es dibujar bien y cómo, o sea, y ahí uno va yendo hacia un camino que le interesa. O sea, yo qué puedo decir, tal persona dibuja mal. Es feliz esa persona dibujando así, bueno, pero genial, va por ese un camino, ¿no? Que va a llegar su forma, va a encontrar su forma, porque hay tantas formas como personas, qué sé yo, para total, mí, ¿no? total. Me quedo con la pregunta, ¿qué es dibujar bien y qué es dibujar mal? Sí, no sé, porque Yo viste tampoco. que... bueno, bien, estamos de acuerdo. Yo tampoco. O Estamos sea, de acuerdo. sí sabría en términos de mis gustos, Claro, pero después cada uno claro, me no hay parece que un arma su camino. parámetro, claro, es un una cosa fija, quieta, es decir, tengo que llegar ahí, ¿qué es eso? Total. Eh, Laura, muchas gracias. No, gracias a vos, me encantó la Bueno, entrevista y gracias por las preguntas.